Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Falamos toles elmanes na nuesa lingua y de la nuesa lingua asturiana. Esclaríamos que lle Iniciativa Pol Asturiano. Iniciativa Pol Asturiano lle una asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano y por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los seus falantes. Toles elmanes vamos a aportaros a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicimos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hay de ellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail ye contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que ye como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Oíste, Leti, después del colegio ¿a qué apuntamos a les guajes? A Felipe, a inglés, chino, catalán, gallego. Pero tú no inges dubieu, habría que apuntar a lengua asturiana. Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. L'editorial d'Iniciativa Pol Asturiano. Nestes feches son muchas les formaciones que mos llamen pa falar del so programa electoral al rodio de les midías de política lingüística. D'elles d'estes fuercies lleven la so promesa de traballar pola oficialidad del idioma nel programa y un fecho a reconocer y aplaudir. Sí que así, este sofito programático a tener consecuencias na so organización interna. Non puede ser nada más un adornum que justifique el so inclín asturianista. Una organización que sofita al asturiano tiende a usarlo nel so día a día. Los representantes de la formación han usar el asturiano cuando falen con los medios con normalidad, na su página web, nas redes sociales, a cuidarse que la militancia se forme también en el uso del asturiano. Esta es la coherencia interna de la que siempre os falamos nestos concellos. Pedimoslos simplemente que lean el so programa y tomen las medidas necesarias para que se cumpla dentro de la so organización. Imagináis un partido que lleva en el so programa un plan de reciclaje para Asturias y que después non se parta los residuos en las oficinas de la so formación. Con el asturiano ya igual. Poner en marcha esta coherencia significaría más seguridad en nuestros compromisos a la hora de ir a votar. La oficialidad del asturiano es una causa pendiente que está cada vegada más cerca de solucionarse, estamos seguros. El consenso es cada año mayor y las resistencias, siempre nesélites de algunos partidos, van baltándose paso ante paso. La aplicación de la oficialidad dentro de las formaciones que la defienden demostraría a los que todavía puedan tener duldes que non genera ningún tipo de conflicto nunha sociedad democrática. Llámame Anabel Santiago y préstame abondo sentir Iniciativa Pol Asturiano, Nesondes. Muy buenas a todos, estamos en la bahía de Cardiff con Jamie Bevan, cabezalero de la Asociación Defensora del Idioma Galés, Cymdeithas Iriad Cymraeg, a quien queremos entrevistar para conocer más fonderamente la realidad lingüística de este país hermano y la su visión de la lengua asturiana. Hola Jamie, ¿cómo estás? Hola. En primer lugar, ¿puedes contarnos algo sobre Cymdeithas? Cymdeithas. Bueno, Cymdeithas Iriad es una organización que viene haciendo campaña por la lengua galesa desde entamos de los años 60. Tenemos tenido mucho éxito en estos años y seguimos teniéndolo, desde señales de carreteres a canales de televisión en galés o la oficialidad del idioma galés. Welsh language TV stations to official status for the Welsh language in Wales. Puede que los nuestros oyentes no sepas mucho sobre el galés. ¿Qué nos puedes contar de él? Could you tell a little bit about it? El galés es una de las lengües más antiguas de Europa.
Tenemos muchos de los problemas que otras llenguas minoritarias afronten per todo el mundo. Estamos dominados por medios de fala inglesa, una cultura de fala inglesa, y en constante batalla para asegurar que no la vaigamos perder y vela desaparecer. And it's a constant battle to ensure that we don't lose and disappear altogether. ¿Qué hay del su estatus actual? ¿Y el galés oficial en Gales? ¿Qué presencia tiene el galés en la vida pública? Presence does it have in Welsh public life? Como dices, el galés namai ganó el estatus oficial en 2011 en Gales. Tenemos al rodio 600.000 falantes de galés en Gales, en una población de unos 3 millones. El galés usase en la vida público. Las instituciones como las casas del Concello, gobierno, tienen un deber legal de emplear el galés, de promover servicios en galés. Non lle perfecto. Inda hai abondo traballo por facer, pero estamos en el camino de caltener el idioma. Have a legal duty to use Welsh and provide services through the medium of Welsh. It's not perfect, there's still a lot of work to do, but we are on the road to maintaining the language. Un de los temas de mayor relevancia cuando hablamos de la supervivencia de una lengua minorizada y su presencia en el sistema educativo. En el caso del asturiano, solo puede estudiarse como asignatura optativa y las escuelas de fala asturiana nunca están permitidas ni lliures. ¿Qué hay del galés? ¿Han estudiado todos los alumnos? ¿Hay escuelas de fala galesa? Welsh speaking schools. Bien, todos los alumnos han estudiado galés hasta la edad de 16 años. Non é ideal porque el sistema anguaño disebra dos categorías. Tienes el galés como primer lingua para la xente que lle falante fluido y ellos reciben la súa educación en galés. Y después tienes lo que ellos nomen segundo idioma, lo que en realidad lle un término derogativo para los que deprenden galés. Lle un sistema ineficaz porque los alumnos que estudian galés, la lingua, la gran mayoría de ellos salen de la escuela, salen del sistema educativo non siendo quien a traballar, non siendo quien a vivir en galés da fecho y con confianza. Lo que prullimos, por lo que quien deizas traballa ahora lle por una educación en galés, pa todos, pa que cada un de los nuestros niños salga de la escuela falando galés. Naide non tiene el derecho de negallos a esos niños la oportunidad y la opción de poder falar galés. Come out to school speaking Welsh, so that no one has a right to deny those children the opportunity and the choice of being able to speak Welsh. ¿Crees que una lengua minorizada debería por lo menos ser estudiada como asignatura por todos los alumnos? ¿Qué importancia tiene para ti que todo el proceso educativo pueda ofrecerse en una lengua minorizada? In a minorized language. Creo que el sistema educativo tiene un papel pero importante en la revitalización y continuidad de una lengua. Quiero decir, hay retos una vegada de la escuela, hay dificultades para poder usar esa lengua en el ámbito comunitario y en el día a día. Hay desafíos, Gales está encarando esos problemas, pero el lladrillo, el primer pegollo a ser la educación en galés, para la mayoría de los niños que vienen de llares donde no se fala la lengua minoritaria. El único camino para que deprendan esa lengua bien llueu y el sistema educativo. Y un elemento básico. Con los otros retos podemos pelear después. Is through the education system. It's a basic building block. The other challenges can be dealt with later on. Falemos de medios y tecnología. ¿Qué papel crees que xuga tener acceso a medios y tecnología en lingua galesa para caltenerla viva? ¿Hay danguaño de qué medio o software en galés? Software en Cymraeg. Tenemos medios y nuevos medios digitales en galés y un número de redes sociales están también en galés. Hay un desendolco constante, pero no se están invirtiendo perres en forma nesti sem. De nuevo, es importante poner en relevancia la lengua minoritaria a nivel mundial. Muestrellos a los mozos que el galés es relevante, es prestosa, es parte de la cultura moderna actual. Pues furrular da fecho en galés, necesitamos ver mucha más inversión en este tipo de áreas. On the minority language in the wider world's sense, it shows young people that the Welsh language is relevant, is cool, is part of modern day culture. You can function wholly through the medium of Welsh. We need to see a lot more investment into those sorts of areas. Tanto el galés como el asturiano están intentando sobrevivir entre lingües esparcidas mundialmente, como ya el caso del inglés o del castellano. Mucha gente argumenta que es inútil invertir tiempo y esfuerzo en lingües minoritarias como el galés o el asturiano. ¿Por qué crees que están equivocados? Decir que ya inútil intentar asegurar el futuro de una lengua minorizada ya excluir a todos los falantes de esas lenguas minoritarias y no solo excluirles una forma de comunicación. Explícome, la lengua de una persona ya mucho más que eso, ya la identidad de esa persona, ya parte de ella, ya quién ya esa persona, ya cómo se expresa al mundo y cómo ya el mundo al su alrededor. Decir que ya inútil ya llegar a toda esa gente. To say that there is pointless is denying all those people.
Solo un par de cosines más. Nun mes más menos, Asturias vivirá unas nuevas elecciones al seu Parlamento y parece ser que el nuevo partido protesta español, Podemos, que continuamente fala de igualdad, justicia y cambiar el sistema, ganará un buen número de escaños. Agora, mentando que la mayoría de los partidos, especialmente los mayoritarios, tienen posturas perconocidas contra la oficialidad del asturiano, los representantes de Podemos siguen evitando contestar a la entruga de si se oficiaría en una declaración de oficialidad para el asturiano. Como de aquí en otro país con un tres fondos asemellado al nuestro no tocante a la realidad lingüística, ¿qué importancia crees que tiene la oficialidad para una lengua minoritaria? ¿Crees que la oficialidad del asturiano es irrelevante o indispensable? Creo que é indispensable. Creo que por supuesto que necesites boas intenciones, por supuesto que necesites el sofito de la xente, por supuesto que necesites que la xente quiera el idioma, pero eso va de la mano con la oficialidad. Necesites un estatus oficial, necesites documentos oficiales, necesites servicios na lingua minoritaria porque ayuda a dar esa posición. En sin oficialidade non hai base real, val? Les boas intenciones han ser societais per vías oficiales. No foundation to it, you know. The goodwill has to be backed up by official means. A lo cabero, ¿qué más debían hacer los gobiernos y instituciones para caltener vives las lingües minorizadas? Debían hacer todo lo posible. Deben escuchar a las organizaciones como la vuestra, como la nuestra. Debían escuchar a los expertos. Llevamos trabajando en estas áreas de ellos años, décadas. La gente que sabe cómo realizar una lengua. Necesitan entamar a escuchar, necesitan aceptar que esas lenguas son importantes. La gente que las fala ya importante. No puedes negar naciones y pueblos de fecho. Are important. You can't dismiss whole nations of people. Muchas gracias, Jim. Fue un placer tenerte aquí, güey. Deseamos a ti y al galés toda la suerte. Gracias. Asturias caléllase. Cuideiro, Cangas del Narcea, Aveiga, Ubieu, Llanes, Les Arriondes. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa por asturiano Nesondes. Lingua pa' medrar, lingua pa' aprender, lingua pa' enseñar. Lingua pa' aprender, lingua pa' enseñar. Lingua pa' cantar, lingua pa' bailar. Lingua pa' luchar, lingua pa' amar. Esta sintonía indícanos que entamamos la sección para falar de televisión con el periodista especialista en este asunto, con un garrapillo de libros expublicados al respective, y la blogue que siempre vos comentamos a que la visitéis, Cultura Basula. Damián Barreiro, muy bones. Hola, muy buenas, Samuel, y muy buenas a todos los oyentes. Vamos a hacer alcordanza, Damián, si te parece, antes de entamar la sección, a la xente que pueda aportar ideas, críticas televisivas, bueno, lo que preste al radio de la televisión, en el hashtag TVNarradio. Entonces, eso, que la xente faiga a través del Twitter esas aportaciones y presta que falemos de cualquier cosa. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar, güey, Damián? Pues, mira, hoy vamos a hablar de telenovelas, que de seguro que de algún o muchos de los oyentes por lo menos vieron una a lo largo de la su vida, porque bueno, las telenovelas son uno de los productos televisivos que más queches genera, pero junto al fútbol y la música son elementos fundamentales de la cultura popular que influyen en los cambios sociales y pueden generar un entretenimiento mesmamente educativo que axunta a millones de espectadores. Por ejemplo, todos los intentos del gobierno mexicano por falar los programas de alfabetización para adultos fracasaron. Pero en 1975, un personaje de la telenovela Ven conmigo consiguió leer por la primera vez una carta de la Sofía después de participar en uno de estos programas de alfabetización. Y esta simple escena hizo que la matriculación se multiplicara por 9 en un año. Pero otro día también podemos hablar de una telenovela de la BBC que emitió el primer beso gay de la televisión británica en el año 89. La escena generó un espolín mediático en el momento, pero pasaron los años, hubo más personajes gay en series y güey, no hay serie europea que no tenga personajes de este tipo con toda la normalidad del mundo.
Mesmamente en el 2012 la televisión pública argentina estrenó La viuda de Rafael, una telenovela ambientada en antes de que se aprobara el matrimonio igualitario en este país y que cuenta la historia de Nina, una mujer transexual que tiene que luchar para que vean reconocidos los derechos. Así, esta producción pues quiso ayudar a la sociedad argentina a reflexionar sobre los motivos de la legislación nueva. También tenemos casos pues en África, hay una telenovela que tiene personajes con VIH, hay que tener en cuenta los miles o millones de personas infectadas por el virus del SIDA en este continente, y pues esta serie pues mostró los riesgos de practicar sexo sin preservativo. Mesmamente de series influyen hasta en conflictos bélicos. Por ejemplo, en el conflicto de Sarajevo, las partes acordaron el cese de las actividades bélicas mientras la hora de emisión de Cassandra, una telenovela que se emitió en los años 90 en televisión española y que tiene el récord mundial de difusión al emitirse en 128 de los 195 estados del mundo. Sí, sí. No, y es interesante, Damián, perdona, porque, estamos hablando un poco cómo la realidad supera la ficción cuando el propio Gila, el humorista, hacía aquello de la guerra y llamaba al enemigo y casi acutaba en una hora para atacarse, ¿no? Y mira cómo eso faise realidad con esto que nos cuntes de la telenovela, ¿no? Mesmamente, por ejemplo, en Costa de Marfil, les mezquites adelantaron la hora del rezo para no coincidir con la telenovela venezolana Marimar. O sea, y unas historias que parecen increíbles, ¿no? Sí, sí. El poder de la televisión, que siempre falamos aquí, ¿no? Y bueno, a pesar de que las telenovelas llatines, sobre todo venezolanas y mexicanas, pues coparon el mercado desde los años 80 a través de una estructura casi idéntica, el hombre rico y la mujer prove enamorados, con familias enfrentadas y impidiendo el amor, pues digamos que en los últimos años de ellos países empezaron a producir telenovelas que beben de su identidad cultural, con historias más locales y también más sociales. Mesmamente, pues un participante nuevo entró en el mercado con mucha fuerza. Pues hablamos de Turquía, un país que en una década se convirtió en uno de los principales exportadores del género. Mesmamente, estas producciones turcas pues tienen éxito y casi llegan a copar el mercado de la ficción en los países de los Balcanes, que tuvieron hasta que aprobar una legislación para poner un tope a estas producciones porque estaban acabando con la ficción local. Y también están teniendo mucho éxito en los países árabes, porque digamos que son mucho más averaes a las identidades culturales de esas novelas turcas que las novelas latines o norteamericanas. Por ejemplo, podemos hablar de la serie Gumus, que fizo medrar el número de divorcios en el mundo árabe, donde se emitió doblada con el nombre de Nor, que significa ayud en asturiano. Y ya que algunas mujeres vieron que los protagonistas, que aunque eran musulmanes como ellos, como los espectadores, pues tenían una relación de igual a igual, algo no visto en las telenovelas latines anteriores y que hizo que cambiara la su forma de ver la vida en parella. Y bueno, por otro lado, a más de cambios sociales, las telenovelas también afalaron el aprendimiento de idiomas. Podemos mentar el triunfo de las telenovelas hispanas emitidas con subtítulos en países como Israel. Pues en el Estado hebreo la emisión de telenovelas adolescentes como Rebelde Way, pues hizo que entre la mocedad pues medrara el interés por la lengua de Cervantes. Actualmente pues hay 125 países en el mundo donde se pueden ver producciones latines, pero además de esparcer el idioma español fuera del dominio lingüístico
de orixe, pois les telenovelas tamén afalaron la unificación e o intercambio de léxico entre países nos que se fale español. Quien, gracias a las telenovelas llatines, quien non entiende ya el significado de palabras como chévere o boludo. Claro. Otra manera, pues las telenovelas también valieron para recuperar idiomas minoritarios. Podemos mentar, pues, producciones como la galesa Poboli Kun, que significa la gente del valle, que después de los partidos de rugby y el espacio más visto de la canal en gaélico. También na súa misión inaugural, falamos de 1985, la televisión de Galicia también programó una telenovela, la brasileña Escrava Isaura, que se convirtió en el primer producto de la historia doblado al gallego. Pero trullao, la misión da Rayán na televisión andaluza supuxo un antes y un después, porque la primera vez una telenovela permitió que los actores quitaran los complexos y falaren con naturalidad, sin esconder el acento andaluz, pero sin obligar tampoco a los actores de otras zonas a forciarlo. La naturalidad hizo que la serie triunfara en la televisión andaluza en Canal Sur mientras más de una década. Y bueno, en Cindy Masjoni, en el 2003 estrenóse Bactum, la primera telenovela en lingua maya del mundo. Está protagonizada por un hombre que vuelve desde Nueva York a la su comunidad por mor de la muerte del su padre, y el argumento pues centrase en el encuentro con unos raigaños dejados atrás y con la amor de la mocedad, que esto es un tema muy típico en estas novelas en lenguas minoritarias. Podemos hablar de BBC Alba, que también estrenó la su primer serie de ficción propia hay poco, y que se titula Bannan, y fala de la vuelta de una mujer a la isla escocesa donde nació, y en la que va a topar con la su familia que dejó atrás pues hay años, y también pues una metáfora del encuentro con los raigaños dejados atrás. Y bueno, pues verse como las telenovelas se convirtieron en los mejores precios para promocionar la lingua y mesmamente para que la audiencia tome conciencia de la su identidad cultural. Pues por eso, para el proceso de normalización lingüística del asturiano, sería fundamental que TPA emitiera programas infantiles, deportes, informativos, pero no deberíamos dejar de lado pues las telenovelas. No podríamos dejar de lado a los televidentes de estos productos. Hay que tener en cuenta que en Asturias pues nos presta mucho meternos en la vida de los demás, por eso la televisión que más audiencia tiene aquí en nuestra tierra es Telecinco. Y bueno, y hasta el momento lo poco que se emitió doblado al asturiano pues dejó de ya este público determinado que más es precisamente el público que más ve la TPA. Así que en un futuro esperemos que TPA emita de alguna telenovela bien doblada o bien de producción propia, ¿por qué no? No, y aparte, Damián, estoy haciendo acordanza de lo que foi una serie de televisión, Vientos de Agua, onde falaba de un emigrante asturiano que Telecinco, bueno, redifundió, la puso, camudó la de horario porque non, a nivel, digamos, de todo el estado non tenía un éxito, y en Asturias muchísima xente seguía, y era en castellano. Bueno, los primeros capítulos sí que cuando estaba en el pueblo falaban en asturiano, que tuvo también un impacto pero importante. La xente, coño, están falando en asturiano, tal. Quiero decirte que lo que comentábamos en antes, ¿no? La televisión, el papel que puede hacer, y otra cosa que me prestaba que comentar, aparte de esto de Vientos de Agua, y lo que falabes de, bueno, en el caso de transexuales o toda esta historia, ¿no? La normalización del tema gay, de lo del SIDA, el fenómeno Cristina Burr, ¿no? El fenómeno de esta moza que ganó ese concurso de Eurovisión, ¿no? Claro, a través de la televisión pues generase un impacto. Fales de la que ganó Eurovisión, a finales de los 90 ganó Dana Internacional por Israel, un estado pues muy religioso, y Dana Internacional era una mujer transexual. Esto genera un impacto y un apoyo, supuso también un resurgir del Festival de Eurovisión, porque el público gay
Festival de Eurovisión, pues empezó a apoyar masivamente. Falabes de Vientos del Agua. Vientos del Agua fue suspendida en Telecinco y era una producción muy cara por la que apostara la cadena, pero no tuvo audiencia y acabó retirándola de la emisión para no fagocitar, digamos, su comercialización en DVD. Años después, cuando empezó a emitir la TPA compró los derechos de emisión y Vientos del Agua tuvo mucho éxito en una emisión en TPA. Podemos hablar también de la serie Doctor Mateo. Tenía una audiencia, muy importante a nivel español, pero emitíase los domingos y competía con 7 vidas. En el resto del estado tenía más audiencia 7 vidas, pero en Asturias, y era una serie ambientada en un pueblo del oriente asturiano, evidentemente la gente identificábase mucho más con Doctor Mateo, y la serie tenía mucha más audiencia que 7 vidas, que era una serie ambientada en un barrio madrilano de clase media, y con los problemas que podían pasar a unos treintañeros que compartían piso. Evidentemente la serie identificábase mucho más con la gente asturiana, identificábase mucho más con una serie como Doctor Mateo. Sí, además estamos falando series grabadas o feches en castellán, Imagínate, o imagináis vos todos y todos los que estáis sintiendo este programa, esta sección con Damián, imagináis vos si fueran asturiano, el trabajo que se genera y que yo creo que multiplicaría bastante el interés, ¿no? Sobre todo por ver, a ver cómo lo falen, a ver qué dicen, a ver cómo lo ponen, qué registro empleguen. Quiero decirte que es una cuestión de voluntad por parte de la televisión autonómica, ¿no? Claro, tal caso, por ejemplo, de Chatarrona, esta webserie que hizo publicaciones Ámbito ahí en el 2012, creo que, o 2011 creo que fue, en una semana tuvo 20.000 visitas. Sí. 20.000 visitas, estamos hablando de un producto en asturiano hecho por Producciones Ámbito, que tampoco tuvo mucha promoción más allá de la que pudo dar el semanario y las noticias, y tuvo 20.000 visitas, o sea, y importante imaginar un producto así emitido por TPA, pues podría llegar a 50.000 espectadores, 100.000 si fuera un éxito. Claro, estamos hablando de, llegaríamos mucho más, Johnny, de cualquier libro en asturiano, cualquier disco o cualquier campaña de normalización. Por eso nos presta tanto esta sección con Damián Barreiro, que es la televisión na radio. Acordáis que tenéis este hashtag TV na radio, donde podéis aportar ideas, críticas televisivas, o, oye, faláis de este programa, faláis de este otro, ¿qué vos pareció esta serie, lo que sea? Que vamos todos los semanas con Damián, por eso entamemos esta sección falla un tiempo aquí en el nuestro programa, porque pensamos que es súper importante el impacto que tiene la televisión, y no más estamos un poco enfocados en lo que lleva ese tema de la televisión, la importancia que tendría para la normalización del idioma asturiano. ¿Alguna cosina más, Damián, o ya para la semana que viene seguimos aquí dando vueltas a la televisión que tanto presta? Nada más, a falar a la gente que por Twitter a ver si me pide de algún tema. Muy bien, Damián, pues un abrazo y muchísimas gracias. A vosotros, hasta luego. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. Y en casa, nel tallo, fala, nel pueblo, nel barrio, fala, en Chigre, en la escuela, fala. En tanto no ellos faigamos ver con movilizaciones sociales, con la organización social, que lo de ellos no tiene futuro, van a seguir riéndose de nosotros, no vamos a lograr nada. No se logra en los chigres ni en las cafeterías ni en las conversaciones de cualquier lluriga, no se logra ninguna oficialidad. La oficialidad lógrase organizándose, movilizándose y metiendo ellos el miedo en el cuerpo de que ellos quiten realmente el poder. Esta música, dignos que ya el tiempo para aprender la nuestra lengua, y que mejor que facelo con la nuestra maestra particular. Llevez en el nuestro programa que todos los semanas aprendamos un poquitín de asturiano, de la nuestra lengua, con la nuestra colaboradora Ana María Suárez. Muy buenas, Ana María.
Hola, bones, Samuel. ¿Qué vamos a aprender en el programa de Güey? Bueno, voy a contaros algo de ortografía, de la apostrofación de pa. Pa cambia la vocal A por un apóstrofo, nada más. Si la palabra que va detrás empieza con la A, solo con la vocal A. Vamos a escuchar algunos ejemplos. Miráis. Ye calmoso pa almorzar. Coméis fruta pa tar sanes. Mercó plátanos pa olaya. ¿Qué quieres para almorzar? Agarráronse bien para mayor seguridad. ¿Estos regodones son para Andrés? Si venís para ayudarnos, ya es tarde. En Tainay, para acabar yo. Mira, yo hoy prestábame también entamar con una sección que vamos a llamar Deprende una palabra en asturiano. Y la palabra que os voy a enseñar llámase afalladizo. Afalladizo, afalladizo, afalladizo. Y un adjetivo que tiene las condiciones precisas para qué. Tiene una casa afalladiza. Vinieron unos días afalladizos para trabajar. Tratable, de buen trato. Lluís, y muy afalladizo. Que está en un buen sitio. Una casa, un prau. Le echar la carretera, quedóme el prau afalladizo. Fácil, que cuesta poco trabajo. Bailo de la manera más afalladiza para ti. Pues nada más. Muy bien, Ana, pues préstanos esa incorporación de una nueva sección, pero ya, bueno, güey, aprendimos ortografía, cómo se apostrofa pa, que es importante cuando entama con la vocal A, y también tenemos esa nueva sección, todos los hermanos, que de aprender una palabra asturiano para, bueno, de ir medrando el nuestro vocabulario, que es importante en asturiano, que muchas veces las palabras van siendo sustituidas por castellano, y es importante conservarles y potenciales. Ana, muchas gracias, como siempre. Vale, gracias a vosotros. Estamos seguros que muchos de vosotros también entendéis pocas noticias queréis tener. Gustémonos paves y los macarrones y los gallardos y altos culones, el arroz poquito y las quesadillas y de los bolsos ensaladas que tienen, pero no. Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa por asturiano. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!